Bendiciones, buenos días. Gracias a Dios por este día y la oportunidad que me da una vez más de compartir la palabra con ustedes. Ay, Dios es tremendo, Dios es demasiado bueno. Dios, wow, Dios cada día me sorprende, cada día me sorprende. En serio, Dios es tan bueno y en su misericordia que a pesar de que somos pecadores, a pesar de cómo somos, el Señor siempre está allí para nosotros. Nosotros a veces estamos bien metidos, como hablábamos la vez anterior, a veces estamos bien preocupados, estamos bien afanados por el qué me voy a poner mañana, qué voy a comer mañana, dónde voy a ir mañana. Entonces estamos tan preocupados y tan metidos en esos pensamientos y se nos olvida que la palabra del Señor nos dice que no estemos afanosos, que no estemos afanados por las cosas que vamos a hacer mañana, ni nos preocupemos por lo que vayamos a comer mañana. La verdad no sabemos, es verdad, la verdad no sabemos si mañana se acaba el mundo, no sabemos si mañana no vayamos a despertar, no sabemos. ¿Y para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Hay que vivir el día, hay que disfrutar el día con nuestra familia, hay que amar a nuestra familia, hay que amar a nuestros hijos, hay que amar a la esposa, hay que amar al esposo, hay que compartir nuestro día, este día, compartirlo con todos. Y con todo se refiere a que estemos gozosos y en felicidad. No dejemos que si hay una situación nos apague el día, nos haga triste el día. No dejemos de que alguien más o que alguna actitud o que simplemente porque la gente dice que porque te levantaste con el tercer pie, ya resulta que va a estar todo el día echado a perder. Eso no es verdad, eso es mentira. Nosotros tenemos una mente en la que nosotros podemos cambiarle el cassette. Si nosotros estamos viviendo, si estamos preocupados, estamos en angustia, en preocupación por mi trabajo, vamos a hablar del trabajo. Estamos hablando del trabajo. Miren, yo les voy a compartir, vuelvo y les repito, usted en este video y todos los que yo le he contado es todo lo que yo he vivido y cómo lo he pasado. Yo recuerdo que quería trabajar. Oh, yo estaba desesperada por querer ir a trabajar y a trabajar y ay, Dios mío, yo quiero ir a trabajar. Y recuerdo que en ese tiempo vivíamos en una casa muy bonita, muy especial por Vía Zorro. Y recuerdo que en todos nuestros vecinos eran de cierta raza. Y digo, wow, el Señor me trajo a vivir de este lado. Wow, tremendo. Bueno, pues yo creo que algo bueno está sucediendo, algo bueno va a suceder. Y la verdad que sí pasó. Miren, yo recuerdo que cuando él me puso allí, yo no tenía trabajo, yo quería trabajar. Y le oraba y le oraba y le oraba, pero tenía a mi niña de 3 añitos. Entonces yo recuerdo que salía a la ventana y le decía, Señor, mira, todo el mundo ya madruga, porque yo me levantaba bien tempranito. Y todo el mundo a las 7:15 se estaba yendo a trabajar y decía, Dios mío, mira, todo el mundo ya se va. Y yo me voy a quedar sola aquí en la casa. Todo el mundo trabaja, Señor, yo quiero trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasaba durante el día? Yo me quedaba, en lugar de estar llorándole al Señor, orando de que, ay, Señor, dame trabajo, dame trabajo. En lugar de hacer eso, ¿sabe lo que yo vine a hacer? Yo vine a agarrar la palabra. Yo vine a agarrar la Biblia. Y lo que hacía era que me sentaba y le decía, ok, Señor, ¿no quieres que vaya a trabajar? Está bien, algo me vas a enseñar hoy. Entonces agarraba la palabra y empezaba a leer. Parecía que el Señor lo tenía ahí al lado, porque teníamos un sillón reclinable para una sola persona y yo sentía que hasta se sentaba ahí al lado. Decía, ay Dios mío, me estás regañando, me estás llamando la atención, me estaba diciendo por qué estaba yo preocupada y afanada en que todo el mundo trabajaba y yo no trabajaba. Entonces, cada vez que yo leía, él me daba explicaciones, me daba versículos y me decía, uno de los versículos más importantes que yo recuerdo que lo anoté y lo pegué en mis refrigeradores, es de Josué, él nos dice en esa palabra que esperemos porque en su tiempo, déjeme y se lo puso. Sí, entonces me dio ese versículo. Oh, no, a ver. Um,
me dio ese versículo, yo recuerdo que dije, wow, Dios mío, es tremendo. Sí, nosotros tenemos que ser perseverantes, estar allí sentados leyendo la palabra, orando, buscando el rostro, metiendo aplicaciones, claro, orando por el trabajo que tú quieres. Yo quería tener un negocio y entonces yo le decía al Señor, yo quiero este negocio, yo quiero esto y esto. Entonces orar haciendo una acción de fe, ¿ok? Entonces recuerdo que me da este versículo, está Habacuc 2 del 3 al 4. Escuche, dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Recuerdo que a las rapidito me fui a la computadora, lo hice, lo hice copy-paste para hacer el WordPress y lo imprimí, lo pegué en mi refrigerador y dije que no se me olvide. ¿Por qué? Porque era de que prácticamente todas las mañanas, perdón, estaba pegada en la ventana mirando que todo el mundo trabajaba, todo el mundo se iba. ¿Para qué? Para yo tener, porque el enemigo se burla de nosotros, el enemigo nos pone más pensamientos negativos. Mira, todo el mundo trabaja, mira, todo el mundo tiene mejor carro, mira, todo el mundo tiene su casa, mira, mira, mira. Y entonces te hace que te enfades, te hace que te enojes, te hace que te desesperes. Y así estaba yo. Así estaba desesperada, yo quería trabajar, yo quería esto y le decía al Señor y le oraba al Señor. Y me da esta palabra y entonces dije, pero antes para esto me salí a trabajo y yo iba a trabajar. Empecé a formar mi negocio, saqué mi permiso, saqué mi licencia, empecé a formar mi negocio, le puse el nombre del negocio porque yo tenía fe, yo sabía lo que yo quería. Entonces yo estaba orando en esa palabra, creyendo que iba a suceder. Entonces yo creía en que el Señor, porque el Señor nos dice en Salmos 23, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Entonces ese era un versículo que todo el mundo ya se sabe casi desde que entra por primera vez a conocer al Señor. El Señor es mi pastor. Entonces digo, yo voy a creer que el Señor me va a dar mi negocio, me va a ayudar, me va a dar sabiduría, bla, 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 bla. Entonces empecé a orar en eso, fui, saqué mi permiso, o sea, le puse mi nombre, esto y lo otro. Entonces empecé a agarrar trabajo, pero como les digo, estaba desesperada, miraba y desesperada. Entonces me salía a trabajo y eran personas tan malvadas que me tocaban, pero tan malvadas que decía, ay Dios mío, mejor no voy a ir a trabajar. Era una experiencia tan horrible ir a trabajar para esas personas porque eran muy crueles. Y recuerdo que dije, wow, esto es para que yo aprenda que no debo desesperarme. Cuando sale la palabra, cuando me da el Señor, por fin me da la palabra el Señor y me da la revelación de Habacuc, la pego en el refrigerador y dije, ahí está. Palabra del Señor, coscorrón, qué bien, digo, ay Dios mío, tienes razón, porque la persona que se preocupa, la persona que anda angustiada, la persona que se le acaba casi el aire y anda desesperada en queriendo el trabajo y queriendo el trabajo y ay, que tengo que trabajar y ay, esas personas lo único que atraen son cosas negativas y cosas donde en verdad vas a aprender tristemente de una forma tan dura que te vas a arrepentir. Yo estaba tan arrepentida de encontrar esos trabajos. Mire, yo iba a trabajar y no me pagaban. Así decía, Dios mío. Sí, y el Señor callado. ¿Por qué? Porque el Señor te ama, pero el Señor te da la libertad de que tú hagas lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque sabes tú que tú tienes la libertad, el libre albedrío. El Señor nos dio libre albedrío para hacer lo que querramos. Entonces yo dije, bueno, yo estoy desesperado, yo quiero ir a trabajar, yo necesito dinero, bla, 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 bla. Me agarraba y iba y trabajaba, y a veces me pagaban, a veces no me pagaban, me trataban bien mal, me humillaban y decía, ay Dios mío, pero yo mire, bien calladita. Yo no decía nada a la gente, yo hacía mi trabajo, me pagaran o no me pagaran, yo me venía a mi casa a llorarle al Señor. ¿Qué es lo que aprendí? Yo aprendí a no desesperarme, a no ser impaciente. Dije, ok, cuando yo entendí que ya eran varias veces que me pasaba lo mismo, entonces me siento
Y digo, ok, el Señor ya me dijo que esta es la palabra, porque aún déjeme decirle que usted recibe la palabra, recibe hasta que el profeta viene y le dice, que hasta el pastor viene y le dice, mira que el Señor te tiene este trabajo especial, mira que el Señor va a darte este negocio y recibes la palabra, pero aún así eres necio, eres una persona rebelde, ya te dijeron, sí lo vas a recibir, pero tú andas, ay, ¿se acuerdan de Saraí? Cuando el Señor le dijo a Abraham, en tal año, en tal tiempo voy a regresar y para esto Saraí ya no, ya va a ser Sara y ya va a estar esperando un bebé. ¿Y qué hizo? Ella se rió. Pero ¿qué pasó durante ese tiempo? Antes de que se cumpliera el tiempo, ¿qué pasó? No vino Sara corriendo a ponerle a la criada a Abraham para que tuviera el hijo. Dios no necesita ayuda. Dios sabe la necesidad que tenemos. Dios sabe que estamos desesperados, que necesitamos trabajo. Dios lo sabe. Pero vino ella desesperada, ¿se acuerdan? Desesperada viene y le dice a la criada, vete con mi esposo y acuéstate para que tenga una descendencia. ¿Qué pasó después? ¿No se arrepintió? Eso es lo que hacemos, eso es lo que yo hice. Yo me fui, trabajé, dije, bueno, yo voy a ir, trabajé y no me pagaban. No me pagaban. Y había gente que hasta me maltrataba, me gritaba, me humillaba. Y yo, ¿por qué? Son lecciones que el Señor te da para que aprendas que tienes que ser perseverante, obediente. Tienes que estar allí con fe, sentado, esperando en que tu promesa se va a cumplir. Entonces, lo que hice fue, bueno, ya son varias veces. Ya son varias veces que no me pagan, ya son varias veces que me hacen hacer hasta trabajo doble y nunca queda satisfecha la gente. Ok, Señor, creo que ya es suficiente, ya no voy a trabajar. Si tú me quieres sentada aquí, voy a quedarme. Pero para esto, como ya le mencioné, yo ya se había sacado mi permiso, ya le había puesto el nombre, yo ya estaba haciendo mi schedule, qué día voy a trabajar, porque voy a meter a mi niña a la escuela, entonces, qué días que necesito, qué horario, de qué horario a qué horario, cuánto quiero ganar, perdón, cuánto quiero ganar, ok, y ahí me tiene escribiendo, bueno, pues es que mientras no sale trabajo, yo tengo fe, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me da palabra de que espere allí. En Habacuc me dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura para cumplirse. Tengo que ser, tengo que esperarlo porque sin duda vendrá, dice. Sin duda va a venir, sin duda se va a cumplir. La palabra del Señor, una vez que es enviada, esa palabra no regresa vacía, esa palabra cumple lo que fue, para lo que fue enviada. Usted mira que esa palabra no hace nada. Yo la miraba en el refrigerador todas las mañanas que me levantaba y iba a la cocina y estaba pegada en el refrigerador y yo la miraba y la miraba y la miraba y la miraba y decía, bueno, Dios mío, ¿por qué? A formarnos el carácter, ser perseverante, a empezar a creer, a creer y a crecer nuestra fe, a ejercitar nuestro músculo de la fe, porque dice, el justo por la fe vivirá. Seguí orando, leyendo la palabra, empecé a alabar al Señor, alabábamos al Señor con mi niña. Mire, mi niña se levantaba en la madrugada conmigo, mami, ¿qué estás haciendo? Estoy alabando al Señor, ven, te vamos a alabar al Señor juntos. Nos poníamos a alabar porque nos quedábamos las dos solitas en la casa. Empezamos a alabar al Señor y adorar al Señor por una hora y media, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas. Nos quedábamos a adorarlo. El Señor se manifestaba y se manifiesta de una manera sobrenatural cuando tú tienes un corazón disponible, con un corazón lleno de agradecimiento. Aunque yo no tenía el trabajo, aunque yo no tenía el negocio, pero yo estaba tan agradecida porque yo sabía que el Señor era mi pastor y que nada me iba a hacer falta y que el Señor me iba a infundir nueva fuerza, me iba a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y en el Salmo dice, aún si me voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconfortará. Sabía que se iban a pagar la renta, sabía que se iban a pagar los biles, sabía que teníamos que comprar cosas, alimento y tantas cosas, pero yo confiaba en el Señor, yo alababa al Señor, alabábamos con mis niñas y orábamos. Mira, la presencia del Señor es tremenda, llega la presencia, llega el Espíritu y
y entras en una atmósfera tan hermosa, desciende la palabra del Señor, desciende la presencia del Señor, porque dice que donde está la alabanza de su pueblo, ahí desciende su presencia. Era tremendo, tremendo, tremendo. Y digo, wow, entonces, ¿qué es lo que a veces nosotros en el proceso venimos, nos acercamos más a Dios, venimos, nos sumergimos más en la palabra, podemos entender más la palabra? Entonces, es más hermoso, te da más gozo, más alegría, a pesar de que no tenía trabajo, pero estaba gozosa, estaba alegre. Entonces seguíamos y allí el Señor se manifestaba de diferente, era tremenda, era una paz, era una tranquilidad, era, es muy hermoso. Estoy buscándoles el versículo porque dice que, no dice, entonces, ah, ahí aprendí que yo tenía, ahí aprendí que tenía que esperar, tenía que alabar al Señor, tenía que tener mucha confianza, mucha paz, tenía que tener am, esa, 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 aquí está, es Salmos 22:3. Dice, sin embargo, tú eres santo que habitas entre la alabanza de Israel. Sí, sin embargo, dice, tú eres santo que habitas entre la alabanza de Israel. Entonces, en la alabanza el Señor se mueve, en la alabanza su presencia desciende, en la alabanza el Señor está allí contigo, leyendo la palabra, alabando al Señor. La presencia desciende de manera tremenda, muy hermosa. Y recuerdo que ahí pasaron los meses, pasaron los días y por fin empecé a recibir trabajo, empecé a recibir esas llamadas que tanto esperaba y le decía, Señor, este es mi salario, esto es lo que yo quiero ganar y solamente esto voy a recibir. Así que empecé a recibir este salario y esta cantidad y este horario, eran los únicos y había gente que decía los sábados y los domingos. Dije, no. Y son estos días los que yo voy a trabajar. Y los que me pedían los fines de semana no les hacía caso. ¿Por qué? Porque era rebeldía. Si yo empezaba a quebrantar mi esquecho, mi horario que yo le había puesto al Señor, que yo estaba orando, entonces era volver a ir a la rebeldía, volver a ir a estar en la desesperación. Por tanto, de agarrar trabajo, ay, aunque sea sábado y domingo. No, 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 no. Le decían, no, yo no trabajo sábado y domingo. Por mis niñas y por mi familia, yo tengo que trabajar estos días. El que quiera bien y el que no también. Y entonces cuando yo me puse fija en lo que yo quería, el Señor empezó a traerme esos contratos, empezó a darme favor y gracia, empezó a darme tanto contrato, empecé a llenar mi schedule, empecé a llenar mis horas. Y digo, bueno, Señor, ya no quiero trabajar tanto porque si trabajo tanto, no voy a tener tiempo con mi niña. Entonces empecé a reducir mi schedule y a decirle tantas horas y qué días y el horario y lo que yo quería ganar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartirle con esto? El punto es
que no se debe de desesperar, no se debe de angustiar. Usted tiene que venir a agarrar la palabra y ser perseverante y hacer una acción correspondiente. ¿Por qué? Porque como yo le dije a usted, yo miraba y me desesperaba todo mundo y andas de la desesperación, andas en la preocupación, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro y andas como las gallinas sin cabeza, corriendo por un lado y corriendo para el otro y al fin y al cabo no haces nada. Solamente te dañas. Entonces, vine, ok, me siento y le digo, ok, Señor, me quieres sentada aquí, me quieres que no vaya a trabajar, no quieres que haga nada, ok, me voy a sentar. Pero sentarme no significó que yo no hiciera nada. No significaba que yo iba a estar allí sentada nada más cruzada de los brazos a ver cuándo llega el trabajo. No, yo agarré la Biblia, agarré la palabra y dije, bueno, Señor, voy a orar, voy a empezar a leer, voy a empezar a ver, quiero que me digas, quiero que me hables, quiero que me digas qué es lo que tú quieres decirme, qué es lo que quieres que yo aprenda. Y allí en la palabra del Señor fue dándome varias cosas, fue enseñándome tantas cosas que en verdad yo me quedaba sorprendida. Digo, wow, es tremendo el Señor. Pudimos ir a orar por personas, pudimos ayudar a varias personas, pudimos hacer muchísimas cosas y podemos todavía, pero en ese tiempo fue algo bien tremendo y bien especial porque estuvimos orando hasta por personas que estaban a por morir y el Señor me llevaba a hablar con estas personas y yo decía, ay Dios mío, pero yo tengo una preocupación, sí, tengo una preocupación, pero el Señor se hacía cargo de mi preocupación, de lo que yo quería mientras yo salía a servirle. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto y disponible, tener un corazón que diga, Señor, sí, yo voy a ir a donde tú quieres, yo voy a hacer lo que tú quieres porque yo sé que tú tienes el control y usted se va a encargar de lo que yo necesito. Por algo nos dice la palabra que no estemos afanosos. Entonces, el Señor me dio el trabajo, me dio el negocio, me dio todo lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque yo obedecí, yo esperé, creí en la palabra, creí en la promesa, aunque tardó tiempo, claro que no fue de la noche a la mañana, 24 horas, claro que no. Para que usted le quite un mal hábito a su niño no se tarda nada más 24 horas. Para que usted le quite un mal hábito a su niño necesita usted consistencia, necesita días y días y consistencia y tener un horario fijo. Bueno, así es con nosotros para que el Señor pueda ayudarnos a que nuestra fe crezca, a que nosotros podamos avanzar, crecer y crecer espiritualmente y ir a otro nivel espiritual, salir de esa mentalidad religiosa y esa mentalidad que nos estanca. Se lleva un proceso y un tiempo. Un árbol, una semilla no va a darle frutos si la acaba de sembrar. Usted la siembra, usted la pone tierra, usted la riega, sale la plantita chiquita y luego la va regando y va creciendo grande, después echa sus ramas y después te da el fruto. Es lo mismo. Tenemos que estar en la palabra porque para nosotros es la palabra la que nos va a cambiar, la que nos va a enseñar, la que nos va a instruir, nos va a ayudar a que lo que está en nosotros, esa carnalidad que está desesperada, sea quitada, sea crucificada, como nos dice la palabra, que nuestra carne sea crucificada. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que vivo ahora lo vivo vivo en la fe de Cristo. Tengo que ser crucificada primero, así juntamente soy crucificada con Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces, tengo que crucificar la carne, tengo que dejar que la carne no me manipule, no me diga, oh, sí, ya viene la renta, vas a pagar la renta mañana y a ver ahora qué vas a hacer. Sí, que venga la renta, no me interesa. El Señor no creo que me vaya a querer en la calle. Dios es grande y poderoso. No creo que me vaya a querer que me pase algo así. Yo tengo que tener fe, yo tengo que tener mi mente en que la palabra del Señor se cumplió ayer, se cumple hoy y se va a cumplir para mañana. No puedo decir, oh, sí, se cumplió hace muchos años y solamente hace muchos años había milagros y maravillas, bla, bla, bla. No, 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 no. Usted es un religioso y su mente está, olvídelo. La palabra de Dios es hoy, fue ayer, es hoy y es siempre. Así lo dice. Y en su palabra el Señor dice, esfuérzate, sé valiente que estaré contigo todos los días de tu vida. No dijo, nada más esfuérzate a ellos, no se esfuercen nada más ellos y ustedes no se esfuercen. No dice, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo.
Y todavía no veo que haya fin de mundo. Entonces todavía significa que el Señor está con nosotros. Y aún si fuera el fin del mundo, el Señor está con nosotros. Entonces tenemos que tener esa fe. Nuestra fe tiene que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que creer en la palabra, tenemos que buscar al Señor, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que venir a su presencia, buscar su rostro cada día, cada mañana, cada tarde, cada tiempo. Tienes que tener un horario. Y empezar a creer, empezar a pedir qué es lo que quieres, porque no le puedes venir y decir, quiero un trabajo. Bueno, ¿y de qué lo quieres? ¿Qué tal que si el Señor te manda de recoger ciertas cosas y en verdad no era lo que querías? Entonces tú tienes que saber qué es lo que tú quieres y venirle al Señor. Recuerdo que este pastor Yogi Cho de la cuarta dimensión, creo que es cuarta dimensión, este pastor, él decía que el Señor le dijo, él estaba pidiendo por este mueble y quería un escritorio y una bicicleta. Y el Señor le dice, bueno, estás pidiendo la bicicleta, yo soy dueño de todas las bicicletas. ¿Cómo quieres tu bicicleta? Igual el escritorio, quiero, Señor, un escritorio. Bueno, yo soy dueño de todos los escritorios. ¿Qué escritorio quieres? Entonces, necesitamos nosotros pedir exactamente qué es lo que queremos. No venir, ay Señor, el Señor lo sabe. Por favor, dejemos esa mentalidad negativa. Queremos la bendición de Dios, pero no cambiamos nuestra mentalidad. No cambiamos la mentalidad. Si no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a ver la bendición que en verdad está en la palabra del Señor. El Señor nos dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y a la casa del Señor habitaré para siempre. Allí tiene una responsabilidad usted, habitar en la presencia del Señor todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a bendecir a usted. Usted tiene que estar en la presencia, habitar en la presencia. Usted tiene que habitar. Ahí está el secreto, ¿ve? Usted tiene que venir a alabar al Señor, tiene que venir a orar, tiene que venir a buscar, a leer la palabra, a venir a buscarlo, a tener su tiempo con Él, para que el Señor pueda explicarle, pueda enseñarle toda la palabra, todo lo que Él quiere para usted y cómo lo va a hacer y todo lo que usted tiene que aprender para que usted pueda llegar a ese trabajo, a ese nivel espiritual que el Señor lo quiere. El Señor no lo quiere en un nivel espiritual aquí abajo, lo quiere que usted vaya más arriba, porque entre más arriba esté usted, la bendición, la prosperidad de la que habla la palabra la va a recibir. Pero si estás con una mentalidad que no cambias y que no avanza, es porque tu mentalidad y la palabra no la estás leyendo, no la estás creyendo. Pueda que nada más estés leyendo, pero nada más estés memorizando y en verdad no estés creyendo. Tiene que haber una acción. Perdón, tiene que haber una acción. Tienes que creerlo, tienes que tener fe. El justo por la fe va a vivir. Entonces tienes que tener fe, tienes que empezar a crecer espiritualmente y creer que va a suceder y pedirle al Señor exactamente cuál es el trabajo, cuál es el salario, cuáles son los horarios que tú quieres para que el Señor pueda darte ese trabajo. Porque el Señor sí nos dijo que nos iba a prosperar, que nos iba a bendecir. Él ya lo dijo y aquí está escrito, dice, y en la casa del Señor habitaré para siempre. O sea, el Señor es mi pastor, en Salmos 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Pero dice al final, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Entonces es recibir la bendición y habitar allí en la presencia del Señor. Estar allí es donde yo voy a recibir la bendición, donde voy a recibir la prosperidad. Y allí es donde yo me tengo que quedar. Porque no puedo recibir nada si sigo con mi mentalidad que no cambia, no tengo fe, no estoy haciendo nada más me estoy preocupando. Entonces venga a leer la palabra, venga, crea la palabra, venga y hágalo. Yo ya le comenté cómo todo lo que yo pasé con ese trabajo, con ese negocio. Yo ya se lo conté, yo ya lo pasé, yo ya lo viví, yo ya lo miré, ya el Señor ya me lo dio. Entonces eso es lo que yo quiero compartirle, eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Deje de preocuparse, deje de desesperarse, deje de angustiarse. Venga al Señor, búsquelo a Él, busque la presencia del Señor. Lea la palabra y enfóquese en que el Señor a través de su Espíritu Santo le hable a usted
y usted pueda entender como yo entendí, como yo agarré esa palabra de Habacuc, que fue la palabra y la promesa que el Señor me dio y yo la pegué directamente al refrigerador. La palabra que el Señor le dé a usted cuando usted lea, cuando usted le diga, Señor, yo necesito esto y lo necesito por esto y por esto, por esto, el Señor le va a dar una palabra y esa palabra que la dé no se le olvide pegarla en el refrigerador o en un lugar donde la vea todos los días, porque usted va a estar esperando que esa palabra se cumpla. Esa palabra se cumple porque se cumple, porque se cumple, porque se cumple, y yo porque yo ya lo sé que sí se cumple. Y la palabra de Dios dice que la palabra fue enviada a hacer lo que tiene que hacer. La palabra no va a regresar vacía. Entonces, le dejo con eso. Deje de preocuparse, venga al Señor, que el Señor le va a dar, como dice el Salmo 23, le va a dar todo lo que necesite, pero deje de preocuparse, deje de estar afanándose y venga al Señor. Y venga al Señor, déjelo todo en las manos del Señor, que el Señor va a hacer el milagro en su vida. Cualquiera que sea su petición, cualquiera que sea lo que usted está pasando, el Señor lo va a arreglar. Ahora mándeme también sus mensajes de los milagros, maravillas. Yo sé que muchas personas están recibiendo milagros, están recibiendo sanidades, maravillas, por favor. Y si alguien necesita oración, por favor, ahí está el email. Comuníquense, mande su petición de oración para estar orando por su petición. Bendiciones.